Hola, en este video te voy a estar mostrando cómo hacer una tabla de frecuencia. Para eso vamos a estar utilizando datos que se encuentran en statdix.com. Vamos a ir donde están los conjuntos de datos y yo voy a escoger de la edición número 11 las temperaturas corporales de adultos saludables. Esto me va a dar 106 datos medidos de adultos saludables y sus temperaturas. Ahora voy a descargar estos datos para poderlos utilizar en Excel, donde voy a hacer la tabla. Vamos a presionar en descargar y voy a descargarlo en el formato de valores separados por comas, CSV. Una vez que los datos hayan sido descargados, voy a ir a Excel y los voy a abrir desde allá. Es probable que te encuentres con esta pantalla donde nos pregunta si el formato está correcto. Simplemente presiona en terminar. Ahora debes estar viendo los datos en la primera columna, la columna A. Vamos a comenzar a hacer la tabla, pero para hacer la tabla de frecuencia necesitamos conocer cuál va a ser el ancho de nuestra clase. Y para poder saber el ancho de las clases, vamos a necesitar saber cuántas clases vamos a estar usando. En este caso yo voy a estar utilizando 8 clases. Podemos escribir una fórmula que nos ayude a conseguir el ancho de la clase. Lo que tenemos que escribir es la siguiente fórmula. Esta fórmula lo que está haciendo es buscando el número más grande dentro de mis datos y le está restando el número más pequeño. Luego lo está dividiendo entre las 8 clases que yo quiero tener. El total que tenemos es 0.3875. Por razones de conveniencia voy a redondearlo a 0.4. Normalmente iniciaríamos con el límite inferior de la primera clase utilizando el número más pequeño. Para conseguir el número más pequeño de mis datos voy a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula busca conseguir el número más pequeño dentro de los datos. El número más pequeño dentro de mis datos es 96.5. Así que este número sería el límite inferior de mi primera clase. Ya le di nombre a las clases y vamos a comenzar a hacer los límites inferiores en esta columna y los límites superiores en esta columna. Comenzamos con el número más pequeño, que es 96.5, y al siguiente le sumaremos 0.4, lo cual nos va a dar a 96.9. Si seleccionamos las dos que tenemos creadas y arrastramos este punto verde, nota cómo la cruz se puso negra, eso nos permite escribir nuestras 8 clases sin mucho esfuerzo. Listo, ahora vamos a escribir lo que serían los límites superiores. Esta fórmula lo que hace es restarle una décima al siguiente límite inferior y con esto consigo mi primer límite superior. Ahora puedo seleccionarla y extender esta fórmula para conseguir las otras 7 clases. Observa que en el primero tenemos un 0.1. Para corregir eso, lo que tenemos que hacer es expandir nuestra fórmula un poco más y con eso tenemos todos los niveles superiores. Ya que todos estos números son resultados de fórmulas y yo no quiero que cambien durante el proceso de la creación de la tabla, voy a seleccionarlos, copiarlos y hacer un pegado especial. Aquí voy a pedir que solamente se peguen los valores. De esta manera, estos números no cambiarán por algún accidente o algún error de mi parte. Ahora puedo borrar este último número que usé para conseguir el último límite superior. Si vemos, los números ya no son fórmulas, solamente tenemos los valores. Si lo deseas, puedes añadir un espacio decimal al 98 para tener 98.0. Perfecto, ya tenemos nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores. Ahora nos falta conseguir cuántos números existen dentro de cada una de las clases. Para eso vamos a utilizar una nueva fórmula. La fórmula que estamos utilizando es frecuencia, utiliza nuestra lista de datos y también los límites superiores de nuestras clases. Ahora presionamos Enter. Si no ves la lista completa de resultados, tal vez debas presionar Control Shift Enter juntos en vez de simplemente presionar Enter.
De esta manera es como nosotros podemos crear una tabla de frecuencia utilizando Microsoft Excel. Ahora, existen otros dos tipos de frecuencia que vas a utilizar dentro de la clase, y son las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Para nosotros conseguir la frecuencia relativa, simplemente debemos dividir cada uno de los valores de frecuencia que hemos obtenido por el total. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el total de estas frecuencias. Para eso vamos a utilizar la función suma. Simplemente selecciona todos los valores que tenemos aquí y presiona el símbolo de autosuma. Automáticamente tendrás el total. Ahora vamos a hacer la lista de frecuencias relativas. Para conseguir nuestras frecuencias relativas vamos a utilizar una fórmula. Esta fórmula lo que hace es dividir las frecuencias de la primera clase entre el total de frecuencias. Ten mucho cuidado, la referencia de letra y número debe corresponder a la posición donde se encuentra el número que estás utilizando. Estos signos de dólares nos van a permitir reusar esta misma fórmula para las otras clases. Ahora simplemente voy a presionar Enter y con esto voy a tener la frecuencia relativa de la primera clase. En esta columna de las frecuencias relativas solamente voy a estar utilizando 3 espacios decimales, así que podemos eliminar los espacios adicionales utilizando este botón. Presiónalo hasta que tenga solamente 3 espacios decimales. Ahora vamos a reusar nuestra fórmula arrastrando el punto verde. Listo. Estas son nuestras frecuencias relativas escritas en forma decimal. ¿Qué te parece si hacemos ahora la columna de frecuencias acumuladas? Para esto también vamos a utilizar una fórmula. En este caso, la primera línea va a tener una fórmula diferente al resto de las líneas. Presta mucha atención. Comenzamos igualando las frecuencias de la primera clase. Ahora vamos a estar añadiendo la frecuencia de la segunda clase con el primer resultado. Esta fórmula que estamos formando ahora, vamos a reusarla hasta llegar a la última clase. Se supone que esta es una frecuencia acumulada, así que el último número que obtenemos aquí debe ser el total, 106. Vamos a presionar ahora el punto verde y lo vamos a arrastrar hasta llegar hasta la última clase. Listo. Ya tenemos nuestra columna de frecuencias acumuladas. Si deseas, puedes darle un poco más de contexto a la columna de frecuencias acumuladas, añadiendo una columna que explique que este número que vemos acá, estas frecuencias que se están acumulando, son los valores menores a el límite de la clase menor que se está mencionando en esta lista. Para la construcción de gráfica con estos datos, a menudo se utiliza algo que se llama los puntos medios de la clase. Vamos a ver cómo podemos conseguir los puntos medios de cada una de estas clases utilizando Excel. He creado una nueva columna para buscar los puntos medios de las clases. Vamos a utilizar una fórmula para calcular el punto medio. Lo que esta fórmula hace es sumar los dos límites, el inferior y el superior de la clase y luego dividirlo a la mitad. A eso llamamos promediar la clase. Ahora presionamos Enter. Ahora solamente necesitamos arrastrar el punto verde para conseguir los demás puntos medios de las otras clases. Para calcular la frontera de la clase podemos utilizar una fórmula bien sencilla. Esta fórmula promedia el límite superior de una clase con el límite inferior de la siguiente. Ahora presionamos Enter y ahora arrastramos el punto verde para conseguir las fronteras de las otras clases. No es extraño ver que algunas gráficas utilizan fronteras de clases que van antes del límite superior de nuestra primera clase y después del límite superior de nuestra última clase. Para esto, resta el ancho de la clase a la primera frontera y suma el ancho de la clase a la última. De esta manera tendrás esas fronteras extras que tal vez necesites para algunas gráficas. Listo, ahora tenemos las fronteras de clases que están dentro de las clases definidas y la frontera de clase anterior y la frontera de clase siguiente
de las clases que tenemos definidas.